presidentes y jefes de Estado invitados, miembros de organismos multilaterales de crédito, delegado de la Unión Europea. Antes que nada, agradecerle al presidente Apto esta presidencia pro tempore tan sui generis, que lo obligó a participar en este bloque de una manera distinta y única. Y en este momento no era fácil darle continuidad a tantos temas que nos unen y que nos preocupan. Así que, estimado presidente Abdo, siempre con su jovialidad y sus ganas, agradecerle el esfuerzo en estos tiempos de pandemia. Estamos por cumplir 30 años del bloque, un proyecto en su momento ambicioso. Queríamos hacer en 4 años lo que a la Unión Europea le venía costando 33. En aquel momento de resurgimiento democrático, en aquel momento de cierta inestabilidad económica y poco crecimiento general de los distintos países. Creo que el Mercosur ha avanzado y por eso en distintas etapas y épocas con distintas velocidades y profundidad. En ese sentido no hay que ser ni merco pesimistas ni merco optimistas. Yo creo que debemos de ser merco realistas. Y para ser merco realistas debemos de sincerar las relaciones entre nuestros estados. Y ese sinceramiento primero debemos de hacerlo puertas adentro. Debemos trabajar fuertemente en la zona de libre comercio. Debemos de consolidar el trato nacional de nuestros productos. Hay que perfeccionar la unión aduanera. Y en estos tiempos en los cuales el concepto comunidad ha cobrado relevancia universal, ha quedado demostrado en nuestra región como en el combate a la pandemia, la comunidad internacional y regional ha hecho un gran esfuerzo. En las crisis se demuestra la realidad de la vocación humanitaria de las naciones. Y el Mercosur ha estado a la altura de las circunstancias con nuestros nacionales y con los hermanos de otros países. Tenemos que, una vez más, hablar de ese Mercosur social, el Mercosur de la gente, ese Mercosur social que habla de educación, de salud, ese Mercosur social en las políticas de frontera. Y en estos tiempos en los cuales la frontera aparentemente podía ser una amenaza de contagio, terminó resultando en un trabajo en común entre los gobiernos y los pueblos. Tenemos que profundizar algo que en estos años se ha acelerado, que es la interconexión logística. Uruguay tiene una vocación en lo que hace a la hidrovía. La hidrovía del Paraná, que tanto beneficio le ha generado a países como el Paraguay, y nosotros queremos impulsar la hidrovía del río Uruguay. Hemos estado en conversaciones con el presidente Alberto Fernández y si de ello surgiera un avance, seguramente lo haremos con el presidente Bolsonaro. Tenemos allí un río esperándonos para poder hacer más eficientes y más eficaces el traslado de nuestros productos y de nuestra gente. Tenemos que utilizar las vías férreas, mejorar la interconexión energética y también en lo que hace a la vialidad. Un tema no menor que es propio de esta generación es la conservación del medio ambiente. Las acciones de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay están íntimamente vinculadas al cuidado, al deterioro de nuestro ecosistema. Tenemos una región bendecida y en ese sentido tenemos el deber moral para con las nuevas generaciones de cuidarla. El otro sinceramiento es el sinceramiento internacional. Yo decía hace pocos días en una reunión de presidentes que en este afán lógico y entendible de los países de protegerse, de proteger a su gente, de cuidarlo,
de cuidarlos de la enfermedad, podía derivar inconscientemente en un proteccionismo. Y el proteccionismo, que es propio de épocas pasadas, puede ser una tentación para algunos países, sobre todo para los más grandes. En ese sentido, el Mercosur tiene que aprovechar, tiene el deber de terminar lo que ha empezado. No debe haber peor señal global que no terminar los procesos que llevan tantos años de negociación y que estamos en la recta final. Y por eso, de ser posible, en estos meses tenemos que firmar con la Unión Europea y con el EFTA. La presidencia pro tempore se va a comprometer en un trabajo con Alemania y su gobierno para acelerar finalmente la firma y la ratificación de cada Estado y de la Unión Europea de este acuerdo. Tenemos que sincerar si realmente hay una intención de avanzar en otros acuerdos, puntualmente con Corea del Sur. La visión nacional, la visión uruguaya es positiva respecto a ese avance. Estamos convencidos que no solo a nuestro país, sino al bloque en general, le va a ser fructífero un acuerdo con Corea del Sur. Pero, insisto, es mejor no avanzar si no estamos dispuestos a terminar un proceso que avanzar y que quede a mitad camino. Y en estos procesos claramente lo que no deben existir, y creo que lo decía el presidente Fernández, son alineamientos políticos del bloque. Nosotros somos gobernantes circunstanciales, que podemos tener distintas sensibilidades políticas y sociales y tener un componente ideológico distinto. Pero no podemos estar cada 5 o 4 años variando el sentir y el derrotero de nuestros pueblos por una vocación ideológica distinta. Y en ese sentido quiero ser muy claro en lo que respecta a los Estados Unidos de América y a la República Popular de China. No podemos caer en la falsa dicotomía de estar más cerca de uno que del otro. Los países que han triunfado en su desarrollo han estado cerca de los dos. Y esa es la vocación del país, cerca de Estados Unidos y cerca de China. Meses pasados, antes de asumir el gobierno de nuestro país, hablando con el secretario Pompeo, le pusimos arriba de la mesa la posibilidad de recorrer el camino de un tratado de libre comercio. Planteo que aún no hemos recibido respuesta. Y por otro lado, tenemos que reimpulsar el diálogo con China, por varias razones. Para empezar, de índole política. China ha manifestado una y otra vez formalmente la vocación de profundizar las relaciones con el Mercosur. Creo que hay una especie de omisión de nuestro bloque de responder adecuadamente esta formalidad. Nosotros de nuestro país tenemos una convicción de que este fortalecimiento será para el bien de la región. Pensemos en el 2050, pensemos en el Asia en el 2050 y en China. Pensemos la cantidad y calidad de alimentos que van a necesitar. Y volvamos rápidamente a nuestra región, la gran productora de alimentos. Y no hay que confundir hoy alimentos con materia prima. Hoy los alimentos tienen una enorme carga de I+D. La ciencia, la innovación, la tecnología está presente en las antiguas materias primas básicas. Y por eso, esta región que tiene vocación de alimentar al resto del mundo, vayamos hacia ahí. Tenemos una preciosa oportunidad para hacerlo. Ahora, en este mundo tan vertiginoso, la oferta y la demanda se genera inmediatamente y se satisface inmediatamente. Y en el medio de la oferta y la demanda, nosotros, la política,
los gobiernos. La política y los gobiernos en el Mercosur, que por su propia conformación establece que las decisiones son por consensos. Los consensos a veces pueden significar lentitud. Y por eso el consenso del Mercosur tiene que ser un consenso pragmático que tenga la capacidad de analizar, de prever, de reaccionar y de avanzar en los tiempos del mundo. Porque si esto supone discusiones cuasi académicas, el mundo nos va a pasar por arriba, la oferta y la demanda se van a satisfacer y allí quedaremos el Mercosur con ese gran potencial, pero lejos de las decisiones más importantes a las cuales estamos llamados a acercarnos. Y por eso, en ese sinceramiento internacional del bloque, sabiendo cuáles son las sensibilidades de cada país, sabiendo que a partir de hoy el Uruguay le toca la presidencia pro tempore, sin tratar de iniciar caminos que sabemos que no llegan a ningún lado. Este gran paraguas que es el Mercosur, y voy a hablar desde la visión nacional, nos sirve, nos involucra, nos agranda, nos hace tener un peso universal mayor, pero lo que no puede hacer es frenarnos. Y por eso si el día de mañana hay que, bajo esos acuerdos y diálogos macro y marco, que se deba avanzar a distintas velocidades, el Uruguay está dispuesto a formalizar en este sentido. No podemos quedarnos a la vera del camino en un mundo tan veloz y vertiginoso. El Uruguay, una vez más, apuesta al Mercosur real, no al Mercosur del papel, al Mercosur que realmente interactúe, al Mercosur que debo de interpretar el sentir ya no de los ciudadanos de los distintos países, sino de los ciudadanos uruguayos, que realmente vea que en la región, que dentro de nuestros países el comercio se incrementa, el Mercosur social se siente como propio y que nos pone en el resto del mundo con la capacidad que nuestros países ya tienen por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de sus ciudadanos. Muchas gracias.